Sistema de vigilancia epidemiológica de los defectos al nacimiento. Procedimientos estandarizados. Saludos, yo soy el doctor Raúl Medrano Méndez. Hoy vamos a revisar el tema del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento. Espero les sea de utilidad. Estos son los temas que se revisarán en esta presentación. 1. Antecedentes. 2. Objetivos del sistema. 3. Procesos de vigilancia epidemiológica. 4. Definiciones operacionales. 5. Acciones ante casos 6. Funciones por nivel técnico administrativo. 7. Evaluación de la calidad. 8. Herramientas para la identificación de los defectos al nacimiento, anexos del manual. 9. Marco legal. Subtema número 1. Antecedentes. Definición de los defectos al nacimiento. Los defectos al nacimiento, DAN, son cualquier anomalía del desarrollo anatomofuncional, ya sea del crecimiento, de la maduración o en el metabolismo, presente al nacimiento, notoria o latente, que interfiera la correcta adaptación del individuo al medio extrauterino en los aspectos biológicos, psíquicos y sociales, que sean capaces o no de ocasionar la muerte o la discapacidad para crecer y desarrollarse en las mejores condiciones, en alguna etapa del ciclo vital. Subtema número 2. Objetivos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento. ¿Cuál es el objetivo general de este sistema especial de vigilancia epidemiológica? Su objetivo general es el de proporcionar información útil, válida, confiable y actualizada sobre la ocurrencia de los casos de defectos al nacimiento y sus determinantes, que oriente las intervenciones enfocadas en materia de prevención de la morbilidad, mortalidad y discapacidad en la población. Sus objetivos específicos son: 1. Generar información que contribuya a la caracterización de los casos de los defectos al nacimiento en México. 2. Describir el comportamiento de los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia de los defectos al nacimiento. 3. Identificar la frecuencia de presentación de microcefalia y otras anomalías congénitas relacionadas con virus Zika. Subtema número 3. Proceso de vigilancia epidemiológica. Manejo y transmisión de la información. El proceso de vigilancia epidemiológica es iniciado, tal como los demás sistemas especiales, por el médico tratante de primer contacto con el paciente, quien al identificar que, en este caso, un recién nacido, cumple con la definición operacional de un defecto al nacimiento, inicia un reporte que en la jerga de epidemiología le llamamos notificación hacia la Red Estatal de Vigilancia Epidemiológica. Este reporte es realizado con el llenado de una herramienta de recolección de casos, que nosotros lo denominamos estudio epidemiológico, el cual será revisado y validado por el epidemiólogo local o de la región sanitaria, quien, a partir de este momento, fungirá como un acompañante para el médico identificador hasta el final de este proceso. Esta notificación viajará verticalmente y de dirección ascendente desde la unidad de salud y hasta el nivel federal. Y también será registrado en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica Convencional o SWIVE. En las siguientes láminas profundizaremos a detalles estos procesos. La vigilancia epidemiológica de los defectos al nacimiento se realiza de acuerdo con la norma oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica 017 por los mecanismos siguientes. 1. Mediante vigilancia convencional, a través de la notificación semanal en el Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica, SUAVE, que publica esta información semanalmente y ofrece un cierre anual, mediante el boletín epidemiológico y monografías resultado del análisis de la información. 2. Mediante el Sistema Especial DAN, que incluye el estudio epidemiológico especial, mostrado a la derecha. Hay que mencionar que este estudio epidemiológico es de los más intuitivos que hay, muy fácil de llenar y solamente se tienen que ir registrando lo que solicitan cada una de las variables.
Por otro lado, también se realiza el registro nominal, que es la notificación mediante captura de casos en la plataforma específica para defectos al nacimiento que se encuentra en la página federal del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Otro mecanismo es el cotejo que se hace mediante las confrontas, o cruces, de información entre lo registrado en el SUABE y la plataforma especial SINAVE, donde se mantiene una vigilancia activa de la morbilidad. La vigilancia activa de la mortalidad también verifica los casos con otras fuentes de información como el certificado de muerte fetal, el registro nominal de los certificados de nacimiento donde se mencione algún defecto al nacimiento, los resultados de las pruebas de tamizaje, entre otros documentos médicos. Es decir, podríamos tener un recién nacido vivo con malformaciones que falleció posteriormente y en la investigación de su fallecimiento encontramos esa mención en el certificado de nacimiento. Naturalmente que los certificados de defunción y otros documentos del expediente clínico sirven para poder tener esta fuente de origen de datos. Son muchas las áreas en donde podemos encontrar a estos niños. Y entonces será importante que los diferentes servicios del hospital estén concientizados y sensibilizados respecto a la notificación y a la estadística que se debe de generar con estos defectos al nacimiento para que participen en esta búsqueda activa. Finalmente, existe la identificación de casos de microcefalia como parte del síndrome congénito asociado a la infección por virus de Zika. A través de la comparación de la base de datos de infección por virus Zika en mujeres embarazadas, la cual forma parte del sistema de vigilancia epidemiológica de las arbovirosis. Y mediante el análisis del caso en las sesiones de dictaminación de microcefalia, donde se intenta discernir la causa de esta malformación craneofacial. El proceso de investigación epidemiológica es un trabajo donde participan muchos actores, ya que el médico notificante requiere del apoyo de otros profesionales de la salud con experticidades o competencias diferentes y de la red de epidemiología estatal que gestionan exámenes y direccionan la notificación. Además de analizar periódicamente la información para poder encontrar relaciones aparentemente inexistentes entre los casos y su entorno que permitan debatir si existe algún factor causal en común que merezca su posterior evaluación y participación de más actores dentro de los responsables de la salud en el Estado o de la administración pública. Cada uno de los actores tiene varias tareas interconectadas y de igual importancia. Aquí les presentamos el ejemplo del médico notificante y del médico epidemiólogo. Subtema número 4. Definiciones operacionales. Definición de la definición operacional. Una definición operacional es una demostración de un proceso, tal como una variable, un término o un objeto, que en términos de proceso, implica un sistema específico de pruebas de validación, usadas para determinar su presencia y cantidad. El término fue adoptado por Percy Williams Bridgman. Las características descritas de este modo deben ser suficientemente accesibles, de modo que personas diferentes del definidor puedan medirlas y probarlas independientemente. La mayor definición operacional es un proceso para identificar un objeto distinguiéndolo de su entorno formado por la experiencia empírica. El sistema de vigilancia epidemiológica de los defectos al nacimiento divide a los pacientes en quien se identifica alguna malformación en 3 categorías especiales. Cabe mencionar que no todos los posibles defectos al nacimiento son incluidos, pero sí la mayoría. Las 3 categorías en que se subdivide incluyen a los defectos del tubo neural, a los defectos craneofaciales y a los defectos músculoesqueléticos. A continuación desarrollaremos cada subgrupo. Grupo: defectos del tubo neural. Dentro de las condiciones incluidas en el grupo de defectos del tubo neural se estudian pacientes con anencefalia, encefalocele, meningocele, mielomeningocele, y la espina bífida además de otros tipos variaciones de esta última. Podemos desglosar la definición operacional de defecto del tubo neural en todo paciente, ya sea recién nacido vivo o los óbitos o los abortos, que presentan ya sea anencefalia o alguna de las siguientes malformaciones, que son todas defectos del cierre del tubo neural, como son encefalocele, meningocele, mielomeningocele, espina bífida y otras espinas bífidas. Grupo: defectos craneofaciales.
Aquí se estudian aquellos recién nacidos vivos con alteraciones morfológicas del oído como son las anotias y las microtias, a los pacientes con alteraciones morfológicas del ojo como la microoftalmia, el hiper- e hipotelorismo, la anoftalmia y la catarata congénita. Se evalúan a los recién nacidos con alteraciones morfológicas del cráneo como son la microcefalia, la macrocefalia y la craneosinostosis. También se estudian al labio y paladar hendido. Y las alteraciones en la morfología cerebral como la hidrocefalia al nacimiento, la ventriculomegalia y la holoprosencefalia. Estos y los demás defectos al nacimiento tienen su tema aparte, por lo que serán únicamente mencionados en esta presentación. Como definición operacional de los defectos craneofaciales, pudiéramos referirnos a todo recién nacido, vivo, o bien a los abortos y a los óbitos que presenten alguno o algunos. O bien todos, los defectos al nacimiento mencionados anteriormente. En el caso de las defunciones antes del parto, óbitos y abortos, se debe llenar el certificado de muerte fetal y mencionar los defectos encontrados. Para el caso del grupo de defectos musculoesqueléticos, solamente se contempla a la displasia en el desarrollo de la cadera, que puede incluir la luxación, la subluxación y la displasia. Aquí tenemos que mencionar algo muy importante. De todos los defectos al nacimiento que se estudian en el sistema, 2 casos son de notificación inmediata. Uno es el síndrome congénito asociado a Zika con la microcefalia o anencefalia, y el otro es la displasia en el desarrollo de la cadera. ¿Por qué? Porque de todos los defectos del nacimiento, la displasia en el desarrollo de la cadera es el único que con tratamiento oportuno te permite corregir la alteración y darle una mejor perspectiva y una mejor calidad de vida a la persona, al niño en este caso. Entonces, si se diagnostica una displasia en el desarrollo de la cadera, una displasia de cadera, una subluxación, y se le da el manejo adecuado, ese paciente pues tiene una mejor perspectiva. A diferencia de los demás defectos del nacimiento, que bueno, nos llevará mucho más tiempo corregir y quizás ni siquiera se pueda corregir ese defecto. Como definición operacional para defunciones con defectos del nacimiento, tenemos que es todo certificado o acta de defunción o certificado de muerte fetal cuya causa básica esté asociada a cualquiera de los defectos del nacimiento. La definición operacional de sospecha de síndrome congénito asociado a Zika incluye a todos los óbitos, mortinatos o bien a los neonatos que presentan los siguientes signos clínicos: microcefalia severa, cráneo colapsado, corteza cerebral delgada con calcificaciones subcorticales, anomalías oculares, incluyendo cicatrices maculares y moteado pigmentario de la retina, contracturas congénitas o alcance limitado del movimiento articular, incluyendo pie equinovaro, la hipertonía temprana marcada o demasiado tono muscular con síntomas de compromiso extrapiramidal. Un caso confirmado de síndrome congénito asociado a Zika es el caso sospechoso, que tiene una prueba molecular, PCR en tiempo real, con resultado positivo, y al menos un signo clínico presente de los mostrados en la lámina anterior. Aplica el mismo criterio de la definición operacional para los casos donde la prueba de laboratorio realizada no sea la PCR en tiempo real, sino los antígenos de superficie. Recién nacido, óbito o mortinato con al menos un signo clínico y una prueba positiva en la madre del caso. Si no se cuentan para la investigación por el comité de expertos pruebas inmunológicas confirmatorias, y se ha descartado el resto de las etiologías probables para las malformaciones congénitas en el recién nacido, y existe una asociación epidemiológica con casos confirmados. Este criterio pudiera ser suficiente para su dictaminación. El descarte de las otras posibles causas de las malformaciones es imperativo en los casos sin pruebas positivas. El comité de expertos debe de realizar esa búsqueda exhaustiva de todos los antecedentes médicos. Subtema número 5. Acciones que se deben de realizar ante un caso de defectos al nacimiento en las unidades de primer contacto con el paciente. De acuerdo con lo redactado en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento. Los casos de defectos al nacimiento deberán ser identificados mediante búsqueda activa por el personal de salud responsable de la atención del recién nacido, en el momento del parto,
utilizando para ello la exploración física y en algunos casos, estudios de gabinete específicos. También deben buscarse de manera intencionada durante la consulta médica de rutina, la consulta del control del niño sano, o durante la aplicación de vacunas y pruebas de tamizaje. En las unidades hospitalarias, deberán ser identificados en el área de atención de recién nacidos por el personal de salud responsable, o, a través de la consulta médica y de los registros hospitalarios para el personal de epidemiología. Las defunciones por defectos al nacimiento deberán ser identificadas mediante búsqueda activa, a partir del sistema de registro del certificado de defunción o del certificado de muerte fetal como ya se había mencionado en láminas anteriores. Se deberá registrar el resultado del tamiz neonatal, metabólico y auditivo, dentro de los primeros 30 días del nacimiento del neonato. En caso de que el resultado se reporte como alterado, se deberá indicar la alteración. Aquí mencionamos las epiclaves y los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10, de los defectos al nacimiento, que se notifican al Sistema Convencional de Vigilancia Epidemiológica, SUAVE, cada fin de semana. Nótese que no todos los defectos al nacimiento reportados en el manual se incluyen en esta lista. Conviene que pauses este video para que tomes nota de estos padecimientos específicos. Recapitulando, la identificación deberá realizarse siguiendo las definiciones operacionales, teniendo como fuente primaria los registros hospitalarios, la notificación del médico que identificó el caso, el certificado de nacimiento, el certificado de defunción y el certificado de muerte fetal. Una vez identificado el caso, se deberán realizar las siguientes acciones. 1. Realizar el correcto llenado del formato del estudio de caso del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento. 2. Notificar en plataforma SINAVE, dentro de los primeros 7 días naturales a partir del nacimiento del neonato. Importante. En el caso de la displasia en el desarrollo de la cadera, la notificación es al momento en que un profesional competente se pronuncia con este diagnóstico. 3. Completar la información faltante del formato de estudio de caso al momento de prealta o del egreso hospitalario. 4. Validar la información capturada en plataforma SINAVE. Si se sospecha de síndrome congénito asociado a Zika, se deberá notificar dentro de las primeras 24 horas y completar en plataforma la información al seguimiento. Anticipándonos a las funciones por nivel técnico-administrativo, con la información obtenida se debe realizar el análisis epidemiológico y panorama a partir de la base de datos de forma trimestral. Estudio ante casos con antecedente de exposición a virus de Zika. En este punto, es importante la medición del perímetro cefálico. Esto es fundamental para aquellos casos donde se sospecha o se confirma la presencia de microcefalia, independiente del factor etiológico. Es necesario unificar criterios de medición y evitar la notificación errónea de casos sin microcefalia. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, se recomienda utilizar como criterio un límite de inclusión de -2 desviaciones estándar por debajo de la media, o un valor por debajo del percentil 3, según las curvas de referencia específicas, dependiendo de la edad gestacional y del sexo. Asimismo, se recomienda consignar el valor absoluto de perímetro cefálico en centímetros con un decimal. Con base en el mismo marco conceptual de la OMS y de la OPS sobre el patrón de crecimiento, México se une a la estandarización de la somatometría para todos los casos de microcefalia y por ello se recomienda utilizar la curva de crecimiento infantil de la OMS y la herramienta Enterogrowth 21st. Definición operacional de madre asintomática. Caso de microcefalia o sospecha de síndrome congénito asociado a Zika, cuya madre cursó asintomática durante el embarazo pero que presentó algún antecedente epidemiológico de exposición a virus Zika, como puede ser residencia o tránsito en una zona geográfica en la cual se ha comprobado la circulación del virus o presencia del vector. Pareja sexual con cuadro clínico que cumple con definición de caso de infección por virus Zika. En estos casos, se deberá realizar notificación inmediata en plataforma, en un plazo no mayor a 24 horas. Estudio epidemiológico de caso y por laboratorio del neonato, en apego a los lineamientos de vigilancia por laboratorio dengue y otras arbovirosis. Para fines de diagnóstico, se debe de recabar copia del expediente clínico y subirlo a la plataforma en formato PDF en un plazo no mayor a 30 días a partir de la notificación del caso. Se deberá anexar al expediente en caso de consentimiento de los padres o tutor las fotografías para la evaluación clínica complementaria que permite establecer un posible diagnóstico sindromático o etiológico,
a través de la evaluación de expertos durante las sesiones de dictaminación. Seguimiento de caso. Los neonatos con sospecha de síndrome congénito asociado a virus Zika deberán tener seguimiento al mes, a los 3, 6 y 12 meses, o al menos, hasta la confirmación o descarte del caso. En cada seguimiento se deberá medir el perímetro cefálico para monitorear el crecimiento cerebral postnatal, deberá realizarse una evaluación neurológica y del desarrollo, incluida la notificación de resultados de estudios de imagen, por ejemplo el ultrasonograma transfontanelar, la tomografía axial computada, etc., con la finalidad de identificar alteraciones estructurales en el sistema nervioso central, retrasos en el desarrollo y otros trastornos neurológicos, como la epilepsia. Trastornos del movimiento, postura y deglución, también se debe realizar una evaluación auditiva y oftalmológica. Dicho seguimiento deberá ser reportado en la plataforma dentro de los primeros 7 días de la realización del mismo. Definición operacional de madre asintomática. Caso de microcefalia o sospecha de síndrome congénito asociado a Zika, cuya madre cursó asintomática durante el embarazo pero que presentó algún antecedente epidemiológico de exposición a virus Zika, como puede ser residencia o tránsito en una zona geográfica en la cual se ha comprobado la circulación del virus o presencia del vector. Pareja sexual con cuadro clínico que cumple con definición de caso de infección por virus Zika. En estos casos, se deberá realizar notificación inmediata en plataforma, en un plazo no mayor a 24 horas. Estudio epidemiológico de caso y por laboratorio del neonato, en apego a los lineamientos de vigilancia por laboratorio dengue y otras arbovirosis. Para fines de diagnóstico, se debe de recabar copia del expediente clínico y subirlo a la plataforma en formato PDF en un plazo no mayor a 30 días a partir de la notificación del caso. Se deberá anexar al expediente en caso de consentimiento de los padres o tutor las fotografías para la evaluación clínica complementaria que permite establecer un posible diagnóstico sindromático o etiológico, a través de la evaluación de expertos durante las sesiones de dictaminación. Cuando se trate de un recién nacido, un mortinato u óbito que fallece, se debe de 1. Realizar el correcto llenado del formato del estudio epidemiológico. 2. Notificar en plataforma SINAVE para defectos al nacimiento y enfermedades transmitidas por vector, si es que se sospecha síndrome congénito asociado a Zika. 3. Notificar a SUAVE, solo las epiclaves mencionadas. 4. Completar la información del caso hasta el egreso y adjuntar antes de 30 días el certificado de muerte o de muerte fetal. 5. La notificación en plataforma de las defunciones con antecedente de exposición a virus Zika. Deberá ser dentro de las primeras 24 horas y adjuntar el certificado de muerte o de muerte fetal, y el expediente clínico antes de 30 días posteriores al fallecimiento. Subtema número 6. Acciones por nivel técnico-administrativo. De acuerdo con lo redactado en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento. Dado que este curso está orientado al nivel técnico-administrativo local, es decir, a las unidades médicas que dan atención a los recién nacidos, no se profundizan las acciones por nivel técnico-administrativo superior. El nivel local se debe concentrar en 1. La búsqueda activa, aplicando las definiciones operacionales a todos los recién nacidos. 2. La notificación de casos al Servicio de Epidemiología para su validación, reporte en su ID cada semana, y en la sección correspondiente del certificado de nacimiento o muerte fetal, según el caso. Esto último se revisará en un tema aparte. Recordando que existe una temporalidad de hasta 7 días para la notificación, salvo los casos de displasia en el desarrollo de la cadera y el síndrome congénito asociado a Zika, cuyas notificaciones deberán de ser antes de 24 horas de conocido el caso. 3. Se debe de realizar la investigación y seguimiento epidemiológico hasta el egreso hospitalario, y para el caso de asociación con Zika, hasta un año después. 4. Recabar el certificado de defunción y el expediente clínico y enviarlo antes de 30 días a jurisdicción para el proceso de investigación y cierre. 5. Enviar las muestras para el análisis, según el sistema de vigilancia epidemiológica de Zika. 6. Participar en actividades de capacitación, tal como lo están haciendo ahora, y en la dictaminación de los casos en comité de expertos, si es que son convocados para ello. 7. Un último punto a ser tocado es el de cerrar la investigación epidemiológica en el expediente clínico individual del paciente, con las actualizaciones en las notas de evolución de los pormenores, como pueden ser sus estudios confirmatorios, resultados de sesiones de comité, defunciones,
etc. En el expediente clínico deberán registrar todas las fases, incluso la notificación final del médico tratante al familiar del paciente, donde se discuten los diagnósticos finales y las opciones de tratamiento, además de referencias que se hayan hecho. Subtema número 8. Herramientas para la identificación de algunos defectos de nacimiento que nos ofrece el Manual del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Evaluación del sistema. El instrumento de medición del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Defectos al Nacimiento es un formato exprofeso que describe, en su mayoría, los factores de riesgos implicados en el desarrollo de dichas patologías en la población. A partir de estas variables se construyen los siguientes indicadores. Indicador de oportunidad. Es el tiempo transcurrido en días entre la detección o sospecha del caso y su notificación al nivel jerárquico superior, en este caso hasta el nivel estatal, según el tipo de defecto al nacimiento. 7 días y 24 horas según lo que revisamos. Indicador de calidad. Aquí entendemos por calidad a la información registrada en las variables del estudio epidemiológico y del sistema de indicadores de SINAVE. Esta debe de tener coherencia, consistencia y certeza en el dato mencionado. Indicador de documentación. Se evalúa que en las defunciones o el caso asociado a infección por virus de Zika y fallecimiento del paciente, se adjunten los certificado de defunción o de muerte fetal y expediente clínico para los casos de muerte. Subtema número 8. Herramientas para la identificación de algunos defectos de nacimiento que nos ofrece el Manual del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Aquí no me voy a entretener, ya que vienen al final de la presentación algunas herramientas que les vamos a dar para su trabajo. En el manual de vigilancia epidemiológica vienen también páginas en donde ustedes se pueden remontar para obtener las tablas de crecimiento de la OMS, perímetros cefálicos y demás. Obviamente, en cada servicio, los médicos con más experiencia nos pueden brindar estrategias para la identificación y correcto diagnóstico de estos pacientes. Subtema número 9. Marco legal. Fundamentos jurídicos para el estudio y vigilancia de los defectos al nacimiento. Se mencionarán a continuación ejemplos de cómo desde la Carta Magna de la Nación se nos indica que la salud es un derecho universal y humano. Por lo que es nuestra misión como personal de salud salvaguardar estos derechos, ya que todos somos servidores públicos, aunque trabajemos en la iniciativa privada. Citando al artículo 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución, que habla de las facultades del Congreso. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. La Ley General de Salud, en su apartado A, fracción 1, del capítulo 2, del segundo título, habla de la creación de normas oficiales mexicanas que en nuestro asunto se refieren a las enfermedades no transmisibles. En la misma ley se abordan los temas de vigilancia epidemiológica y la promoción de cooperación intersectorial para el óptimo desarrollo de los programas y actividades de protección a la salud. Muchas gracias. En las siguientes láminas les pongo algunas herramientas didácticas para que las impriman y las tengan a la vista y les permita identificar y notificar de manera más ágil los defectos de nacimiento. Espero que esta presentación les sirva para su práctica profesional.